Les dije, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque tengo el honor de recibir a alguien que fue mi maestro cuando joven. No hace mucho, se me dio a mí por estudiar, hacer la secundaria. Y bueno, como yo no estudié en tiempo y forma, tuve que ir a la escuela nocturna. Entonces comencé mis estudios secundarios en la noche. ¿Y dónde fui a parar? A una de las mejores escuelas de la provincia de Buenos Aires, Juana Manso, ¿sí? Juana Manso, la querida Juana Manso. Y allí entonces comencé mis estudios de la escuela secundaria. Y hoy conmigo está nada más y nada menos quien fue profesor de historia en la secundaria, en segundo año. En segundo año él fue mi profesor. ¿Y por qué me quedó grabado este hombre? Porque contaba y relataba la historia y uno asimilaba lo que decía y aprendía. Si no aprendía, porque no sé, ya, no, era imposible no aprender. Me refiero a alguien que también estuvo ejerciendo funciones dentro de la provincia de Buenos Aires. No quiero dejarlo de lado esto, porque él fue asesor legal de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, es profesor de historia, es profesor de geografía y abogado, ¿no? Bueno, docente de alma, porque ahora sí, él está como director del CENS número 451 de Malvinas Argentinas. Me refiero entonces al doctor Enrique Quintanz, que está aquí con nosotros. Agradecerle profundamente su presencia. ¿Cómo anda, profe? Muy bien. Para mí, bueno, profe. Bueno, está muy bien. Bueno, te agradezco mucho tus palabras. Dispuesto acá a tener una charla contigo y ver qué se puede hacer. La historia ha sido siempre mi pasión, toda la historia, y en especial la historia argentina. La historia argentina la llevo en el alma y quizá por eso la transmito con tanta pasión, a veces demasiada pasión. Soy muy muy pasional cuando digo algo, ¿no? Y en esa pasión va todo lo que pienso. Siempre yo digo que en la historia uno nunca es objetivo, lo que no tiene que hacer es mentir. Es decir, uno es subjetivo porque tiene una posición tomada, nunca la ignoré, pero sí contar todos los hechos, los buenos y los no tan buenos, ¿no? Y los no tan buenos. Ahí yo me quería detener, o sea, disculpe que lo interrumpa, profe. Charlemos. Pero la verdad que para mí es un gusto, y decir aquello de que no se habla, ¿no? Sí. Aquello de que no se cuenta, aquello de que se guarda, porque no se puede hablar de eso. Entonces es como que está prohibido, ¿no? hablar de eso. ¿Cómo será que en mi memoria yo supe así por encima del bombardeo a la Plaza de Mayo? Bueno. Y entonces, claro, quedó eso, ¿no? Y ¿sabe qué, profe? No le presté tanta atención hasta que me hice más grande. ¿Qué pasó? Ahora, días atrás, se me ocurrió preguntarle así a la gente, ¿no? En la calle, amigos, vecinos. Che, ¿vos sabés algo del bombardeo en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, cuando estaba Perón como presidente? ¿Cómo? ¿Hubo un bombardeo? ¿Qué tiene? Pero por ahí preguntaba, che, del bombardeo de Plaza Mayo, ¿sabía? ¿Qué, lo de Costequi y Santillán? O sea, hay una mezcla ahí, ¿no es cierto?, de data y de historia que me hacían. Y muy bien, pero no sé, no, la gente se condice, y dije yo, no, esto hay que hablarlo, hay que difundirlo, mirá, hay que profundizarlo. No es casual.
estas omisiones que tiene nuestra historia no son casuales. Y desde aquella época en que estaba en Juana Manso, lo vengo contando. La historia, dicen por ahí que la escriben los que ganan, y nunca más cierto que en la historia argentina. Y el hecho que estás puntualizando, yo creo que hay dos hechos muy importantes, que son dos traiciones que duelen y mucho. Una es la que culmina con la batalla de Caseros, ¿no? La traición de Urquiza, un ejército que estaba para luchar contra Brasil, lo usaron para luchar contra nosotros. Y otra, y más importante, porque ocurrió en nuestro siglo, es el bombardeo a la Plaza de Mayo. Bombardeo a la Plaza de Mayo. Bombardeo a la Plaza de Mayo, que es como la culminación de una serie de hechos que se venían dando, y que, si queremos buscarle trasfondo, bueno, empiezan con la llegada al gobierno de Perón. Perón llega como resultado de una elección. Primero llega con una revolución, la revolución del 43. Sí. Hay un grupo encabezado por Perón, por Farrell y demás, que terminan con el gobierno de Castillo y imponen la revolución del 43, pero que ya Perón comienza desde un puesto, si se quiere, menor en ese momento, porque a Farrell le dan la presidencia de la Nación, otros agarran otros puestos, y él toma la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y desde esa Secretaría empieza a promover a una clase trabajadora que estaba muy ninguneada, que era absolutamente sin derechos, y que poco a poco la va promoviendo. Cuando hay elecciones en el 46, gana Perón las elecciones, pero ya aparece un grupo opositor que se nuclea en lo que se llama la Unión Democrática. Y a partir de ahí hay que empezar a buscar los antecedentes. La vieja oligarquía, dueña del país, bueno, todavía con bastante preponderancia. Permitime que yo voy mechando cosas del pasado con el presente, porque creo que no está alejado. Para entender nuestro presente tenemos que entender bien el pasado, y sobre todo el pasado reciente. Yo te decía que esto del bombardeo no es casual, que la gente lo ignore. Se ha tratado de ocultar cuidadosamente. Hay documentales, hay un montón de antecedentes y de pruebas que se pueden dar de lo que ocurrió. Yo vi el de Fabio, el de Leonardo Fabio. Bueno, claro. Es monumental, es una cosa. Sí. Si las imágenes espectacular. Las imágenes son aterradoras. Son aterradoras, sí. Permitime que me tome un mate. Sí. Tenemos imágenes, algunas de las imágenes que hemos captado a través de espontáneamente. Vemos el momento cuando aviones de la Marina bombardean la Casa Rosada. En ese momento no estaba Perón estaba a 200 metros de ahí, estaba en el edificio Libertador. A ver, sí, los hechos se van dando, hay algunos antecedentes previos. En un primer momento, Perón y Eva van promoviendo de a poco la participación de la clase trabajadora, les van dando derechos. Bueno, contar los derechos que dio Perón, el aguinaldo, las vacaciones, los centros de ayuda, culmina todo, digamos, con la Constitución del 49. Una Constitución que aún hoy, de aplicarse, sería revolucionaria. Todo lo que nos quieren quitar ahora. Y los que ya nos han quitado. Sí. Es decir, a partir de allí, a partir de que, bueno, en el 51 hay una especie de previa al golpe de Estado, o a lo que se pretende el 16 de junio del 55, es en el 51. Un tal Benjamín Andrés Menéndez, el apellido tiene bastante connotación. Sí. Bueno, estaba a cargo de la Marina, y él organiza un golpe donde también interviene un tal Alejandro Agustín Lanusse, que era capitán, y ese primer intento de golpe falla, pero queda ya la larva del problema.
Bueno, se produce la muerte de Eva. Y se va radicalizando la cosa entre oposición y el partido peronista o los partidarios de Perón. Claro, Eva muere en el 52, ¿no es cierto? Claro. Muere en el 52, pero en ese 51 ya estaba muy enferma. Muy enferma, muy enferma. A ver, hay varios factores que tienen que ver. Hay una oposición. En un primer momento la Iglesia con Perón anduvieron bien, pero luego se fue radicalizando el régimen peronista. Perón tomó algunas medidas, por ejemplo, equiparó a los hijos naturales con los hijos del matrimonio, cosa que ya a la Iglesia no le gustó mucho. Después sancionó una ley de divorcio, ya acá se empezó a poner feo. Y además hay un tema peronista que el peronismo empezó a reemplazar algo que era patrimonio de la Iglesia Católica, que era el tema de los humildes. El tema de los humildes. Perón, con la doctrina justicialista, encarnó el tema de los más humildes y la Iglesia se empezó a oponer. Una parte, no toda, pero la Iglesia se empezó a oponer. Bueno, voy tratando de hacer una reseña de cómo se fueron dando los hechos. O sea, hay que tener en cuenta ese tema del 51. Hay un par de bombas que pusieron en Plaza de Mayo en el 53. Donde participan, entre otros, un tal Mariano Grondona. Mariano Grondona, el periodista. Mariano Grondona formaba parte de los componentes civiles que van a participar en los episodios del bombardeo a Plaza de Mayo. Y se empieza a conspirar contra el gobierno peronista. Había una parte, sobre todo de la Marina, y hay que caracterizar un poco a la Marina de guerra dentro de las Fuerzas Armadas. Es la fuerza más exclusiva, más aristocrática, donde la gente que depende de la oligarquía va ahí. El ejército y la Fuerza Aérea, más o menos, pero ahí está la aristocracia, ahí está la oligarquía. Y es la que más se opone al gobierno. Pero hasta ahora era una cosa más o menos solapada entre algunos oficiales y demás, pero con el apoyo de parte de la Iglesia, sobre todo el obispo de Buenos Aires, Manuel Tato se llamaba este muchacho, Cagiano también. Estoy tirando algunos nombres, pero no era una cosa que fuera toda la Iglesia, ¿sí? Pero por esa época, luego de la muerte de Eva, se crea un partido, el Partido Demócrata Cristiano, que también encarna más o menos la idea del catolicismo como oposición al peronismo. Bueno, la cosa se va radicalizando. Hay una fiesta de Corpus Christi que se hace el 11 de junio, ¿era? Sí, 11 de junio. 11 de junio. 11 de junio. Sí, 11 de junio. El 11 de junio se hace esta fiesta de Corpus Christi y aprovecha la oposición para hacer un acto político. La gente es católica, se presenta ahí alrededor de la catedral, pero se convierte en un acto político. Un acto político que están los socialistas, encarnado, el que conducía era Américo Gioldi, que era socialista, pero más vale conservador. ¿Sí? Una especie medio rara. Los liberales que había, los radicales, es decir, todos aquellos que estaban en la oposición al gobierno peronista. El gobierno peronista, por otro lado, tenía un rasgo, había tomado un sesgo autoritario, si se quiere, se había expropiado el diario de la Prensa, que también era opositor, pero ese acto político, ahí hay no sé, en medio del acto se le echa la culpa a los socialistas que son ateos, pero no se sabe quién baja la bandera argentina y pone la bandera papal. Sí, igual. Y la bandera argentina la queman o qué sé yo. Un desagravio tremendo. Bueno, claro.
el 16 de junio estaba planteado hacer un desagravio a la bandera argentina con un sobrevuelo de aviones que iban a tirar rosas sobre la casa de gobierno. Flores. Sí. Y bueno, esta es la excusa perfecta. Uno de los generales leales a Perón, Franklin Lucero, previamente le avisa a Perón. A Perón le avisa que lo que iba a pasar. Que están conspirando, qué sé yo. Y estos deciden adelantar y ese día aprovechan que hay un sobrevuelo que se había previsto, hay familias que van a verlo y demás. Claro, porque habían convocado gente para que vaya a la plaza. Sí. Había la gente normal que hay en la Plaza de Mayo, pero había más gente porque estaban convocados para ver ese sobrevuelo aéreo. Y habían convocado niños también en las escuelas. Niñas de las escuelas, sí. Bueno, los sublevados, sobre todo son Toranzo, Calderón, Olivares también. Están también implicados en toda esta situación Zabal Ortiz, que era de la Unión Cívica Radical, Américo Ayoldi. Hay muchos que participan, hay muchos que están en la conspiración. Y hay otros, Isaac Rojas, Lonardi, que después van a participar, pero que en ese momento conocen el golpe y no dicen nada. Quedan en el molde, pero no denuncian que hay un golpe en preparación. Bueno, estaba previsto para las 9 de la mañana caer sobre la Plaza de Mayo, bombardear, matar en lo posible a Perón. Sí. Ese era el plan que tenía. Se sabía que el gabinete de Perón se reunía en la Casa de Gobierno todos los miércoles y entonces aprovechan matarlo a Perón, bombardear la Casa Rosada, la Casa Rosada. Sí. Y matar a Perón y a los miembros del gabinete que se pudieran matar. Sí. A las 8:30, 9 de la mañana está Perón en la Casa Rosada y Franklin Lucero le dice: mire, hay algo acá, se está viniendo, vámonos de acá. Se van, se refugian en la Casa del Ejército, que no está tan lejos de ahí. El edificio Libertador, a 200 metros. Sí, bueno. Y no hay plafón, esto en términos de pilotaje de aviones, no sé qué tiene que ver con... Estaba muy nublado, no se veía mucho. El clima no acompañaba. El clima no acompañaba a los sublevados, ¿no? Que tienen que partir de la base de Punta Indio. Bueno, 9:30, no se da, y finalmente cerca de las 12 de mediodía, con la plaza llena de gente, llegan más de 30 aviones de la base de Punta Indio y en vez de rosas empiezan a tirar bombas impresionantes. Impresionante, sí, ahí tenemos algunas fotos. 100 kilos de explosivos, deflagratorios que incendian, caen, explotan, incendian. Y las primeras bombas caen sobre la Casa Rosada y sobre la Plaza de Mayo, llena de gente. Una de las primeras es famoso el tema, porque cae sobre un trolebús integrado por la mayoría de niños. Mueren todos sus ocupantes, la mayoría son niños. Bueno, empieza a morir gente, la gente está desconcertada. Ahí podemos ver las imágenes, profesor. Sí. Esto, bueno, un poco el saldo, ¿no?, que quedó de aquel, digamos, ¿no?, horror, de ese terrible momento que pasamos en nuestro país. Pero vos sabés que no termina ahí, No termina ahí. No. Esta es la primera oleada de bombas que caen. Claro. Esto más o menos, ¿a qué hora empezó? 12 y pico. Sí. Al mediodía. Bueno, hay una primera oleada, hay un desconcierto total. La Casa Rosada la destruyen prácticamente, quedan los escombros. Hay el relato de, por ejemplo, Franklin Lucero es un general leal. Claro, sí, que estaba. Relata que la Casa Rosada estaba destruida, los techos destruidos, los gritos de dolor de la gente destruida, en la plaza gente muerta, cadáveres
rotos a pedazos, ¿no? Que muchos no se... Desmembrados, sí. Desmembrados. Sí, Vos sabés que nunca estuvo la cifra exacta de cuántos murieron, porque había gente que no se sabía si había perdido los miembros o si era gente que había literalmente desaparecido y que no se sabía quién era. Bueno, estos aviones sobrevuelan y se van a Ezeiza, donde ya se había sublevado el aeropuerto de Ezeiza, y ahí se reaprovisionan de combustible y de municiones los sublevados. Y también estaba previsto que un regimiento de infantería de marina que estaba ahí cerca atacara la plaza junto con grupos de civiles que eran comandos civiles, se los llamaba así, fueran sobre la plaza, fueran sobre la Casa Rosada y la tomaran prácticamente. Pero ahí los granaderos que están ahí, que nosotros generalmente creemos que los granaderos son nada más que un cuerpo simbólico, no, de juguete. La misión, no son de juguete ni mucho menos. La misión de los granaderos es proteger la Casa Rosada. Perón ya no estaba en la Casa Rosada. Son la custodia, claro, del presidente. De la Casa Rosada y entran en combate con los infantes de marina que no la pueden tomar. Mientras tanto, vuelve a haber oleadas, caen de nuevo sobre la Casa Rosada, sobre el edificio de la CGT, también bombardean ahí, bombardean es tremendo. Bombardean varios lugares claves, bombardean el lugar donde está la policía. Pero además también hay un ataque de ametralladoras, ¿no es cierto? Porque claro, a eso iba. Si el objetivo era matar a Perón, no se explica el hecho de que ametrallaran, porque pasaban rasante los aviones y ametrallaban a la multitud. Dios mío. Tremendo. Yo no soy muy experto en municiones, pero de 20 milímetros debe ser una cosa así que te perfora, te destroza. No, eso sí. Por eso, no solamente por las bombas, cortaban por la mitad las balas a la gente que pasaba por las calles. Quien haya visitado la Plaza de Mayo y el Ministerio de Economía, todavía hay impactos. Hay algunos vestigios, sí. Sí. Los han tratado de tapar, pero están. Sí. Cuando yo hice la colimba sobre Paseo Colón también estaba todo ametrallado eso. Siguen cayendo oleadas, se organiza la CGT, declara inmediatamente paro general y movilización. Es conmovedor verlo, la verdad que a mí lo cuento y me emociono porque los obreros toman en las empresas que trabajaban camionetas o camiones y sin armas se van a la plaza a defender a Perón, a defender a lo suyo. Por ahí hay fotos que muestran 4 o 5 que por ahí están armados con revólver o con fusiles y la mayoría no tiene nada, ni palos. Y bueno, ahí también participa Mariano Grondona junto con los componentes civiles le llamaban, ¿no? Que estaban armados y que estaban disimulados en la población, dispuestos a que cuando se bombardeara la Casa Rosada caer sobre ellos. Anda pasando, mira, yo la fotito que nosotros fuimos rescatando y para que la gente lo vea y que les quede esto en la cabeza, que les quede en la memoria, en el corazón. Esto pasó acá, señora, esto pasó acá, señor. Hubo un bombardeo y que varios todos bombardeos. Esos muertos a raíz del bombardeo, a raíz de ese tremendo momento que pasamos el 16 de junio de 1955. Sí, profe. Sí, no, digo que se calcula más de 300 y pico de muertos, 311 dicen algunos, 350 dicen otros, más de 1000 heridos, los hospitales no daban abasto. La gente trataba de rescatar en medio del bombardeo, porque el bombardeo sigue
y hay tiroteo entre los granaderos y este regimiento de infantería que finalmente se rinde. Ahí participan los componentes que también estaban sublevados y también participan los sindicalistas casi sin armas. Bueno, la conclusión es que queda una devastación tremenda. Hacia las 4 de la tarde es el último bombardeo que caen ametrallando sobre la multitud nuevamente. Dios mío. La mayoría de los aviones se refugia en Montevideo, donde tienen la anuencia del Partido Colorado. El Partido Colorado de Uruguay los va a proteger y va a impedir hasta que triunfa la revolución 3 meses más tarde, la revolución fusiladora, triunfa 3 meses más tarde y esta gente permaneció ahí, con los aviones y todo. Hay algunos episodios bastante extraordinarios. Hay un piloto de Gloster Meteor, que eran los aviones a reacción, que sale desde la base de Morón y que derriba a un avión de los aeronavales, de los que estaban en contra de Perón, estaban en contra, claro, los sublevados, los sublevados. Lo derriba, en un episodio que es digno de una película, porque el comandante de este avión es Astrada, el muñeco Astrada, y cuando va a derribar al avión aeronaval que lo pilotea un tal, no me acuerdo si era capitán Román, le avisa, mira, te tengo en la mira, anda para arriba, qué sé yo, anda sobre el río y te tirás en paracaídas. Lo ametralla, le destroza la cola y el tipo llega, le agradece después, posteriormente, que le salvó la vida, porque el avión lo derribó, pero el tipo le dio oportunidad de saltar en paracaídas. Cuánta historia. Bueno, y cuando vuelve, habían tomado, porque sale de la base de Morón, la habían tomado los sublevados, y este hombre carretea con el avión, se tira del avión en marcha, carreteando, y se refugia, creo que en un placar, porque si no, si lo agarraban lo iban a matar. Claro, se escondió. Se escondió, claro. Bueno, obviamente. Cosas impresionantes que tiene nuestra historia. Bueno, la cuestión es que, como saldo de este bombardeo terrible, quedan más de 300 y pico de muertos, y heridos más de 1000. Terrible. Pero ese día no se cumplió el cometido, ¿no es cierto?, de los sublevados. No se cumplió. Ellos dieron hubo un parte de ellos diciendo que habían matado a Perón. Sí. Pero bueno, después Perón a la noche saca un comunicado hablando de que, agradeciendo al ejército, gran parte del ejército permaneció leal, y diciendo que no fue así con la Marina, etcétera. Y esa noche, claro, la mayoría de los aviones sublevados llevaban un símbolo, una B y una cruz. Perón vence. Perón vence, no. Cristo vence. Sí. O sea, ahí había una connivencia con parte de la iglesia, ¿no? Sí. Y esto, ni la CGT ni todos los obreros que vivieron, pero durante mucho tiempo se habló de la quema de iglesias, donde no murió nadie, solo creo que murió un sacerdote de un infarto, nada más. Sí. Se lo equiparon, muerta en la calle, había que juntar los cadáveres, habían destruido la Casa Rosada, eran escombros, habían muerto niños. Terrorismo de Estado a full. Terrorismo en su más pura acepción. Yo creo que nunca antes hubo una cosa así, de una aviación militar que ametrallara a su propio pueblo. Esto es lo que ocurrió en Plaza de Mayo, esto es lo que se trata, o que se ha tratado muchas veces de ocultar, y que realmente nos llena de luto, de oprobio realmente, ¿no? Ahora, uno de los episodios más graves. Y qué bueno que tenemos la posibilidad de hoy, ¿no?, de hablarlo. Qué bueno que a través de este programa espontáneamente lo podemos hacer, y que lo podemos hacer gracias al profesor que hoy nos está acompañando, el profesor Quintanz,
Y bueno, por ahora queda acá la cosa, queda acá porque la historia sigue y en algún otro momento lo vamos a volver a invitar. A ver, lo vamos a dejar calentito ahí, claro, a la gente para que, claro, se enganche, porque el capítulo que le sigue, unos meses después, a Perón lo voltean, lo sacan del poder. Y bueno, Perón se tiene que ir, gracias a estos señores, ¿no? Y que bueno, de alguna manera en ese momento no cumplieron su cometido, pero sirvió para que después Perón recapitular y bueno, yo siempre digo que porque le habían dicho que si no iba a ser peor que lo que había pasado el 16 de junio. Yo siempre digo que la historia es la memoria del pueblo. Si el pueblo pierde su memoria, lo llevan para donde quieren. Eso ha sido, creo que una de las miras que he tenido siempre en medio para tratar de dilucidar los temas de la historia. Yo tuve la suerte de ir a un profesorado de corte revisionista que revisó muchos hechos de la historia y que trató de establecer la verdad. Porque si el pueblo no tiene memoria, vuelve a cometer los mismos errores, y de eso se trata. Hay factores que son permanentes en la historia de nuestro pueblo. Hay factores que yo podría decirles, lo que le pasó a Perón y lo que pasó en esa época viene desde el fondo de nuestra historia, porque hay dicotomías muy, muy claras. Profe, antes de que se vaya, estamos entonces con el profesor Ernesto Quintanz, que hoy nos vino a hablar del bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Betonica dice, saluda, qué genio. Y bueno, qué triste, ¿no? La historia que está contando, pero que es nuestra y es real. Se nota que sabe mucho, qué crack, ¿no? Pablo Daniel Quintanz, ídolo, dice, qué sabio. Bueno, después vuelve a comunicarse Betonica, y bueno, el otro también, Betonica, dice, qué capo el profesor Quintanz. Qué bueno, gracias. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerle profundamente, espero que no sea la única vez. Por favor. Me encantaría que vuelva, acá también con Javier. Nosotros, bueno, con Javier nos encontramos porque somos compañeros de trabajo aparte también, ¿sí? Compartimos el mismo edificio y bueno, cuando yo lo conocí y apenas lo vi, yo dije, esa cara y ese apellido a mí me suena. Y le digo, ¿tu viejo? Le digo, ¿no es el profesor? Sí, me dice, claro, tu papá fue mi profesor en la secundaria. Bueno, un gustazo. Y es director del CENS 451, ¿no? ¿A dónde está situado? La gente? Está Tortuguitas. En Tortuga. Sí, en Tortuga. En Tortuguita. Sí, está en Tortuga. Parate que te digo. Mascardi y Panamá. Ahí Mascardi está. Y Panamá. Mascardi y Panamá. A 4 cuadras de la estación. Bueno, un gustazo, profe. Bueno, igualmente. Me sentí muy cómodo. Cuando quieran, vuelvo para cualquier otra cosa que necesiten. No, vamos a seguir. Soy un apasionado de la historia. Como esa vez que me contó del general, del brigadier general Juan Manuel de Rosa. Bueno. Es uno de mis temas favoritos. Sí, y que ahí yo aprendí a conocerlo al brigadier Juan Manuel de Rosa. Bueno, nada, hasta acá, porque ahora en un ratito ya tenemos a otro invitado, ¿sí? Está con nosotros un productor de vino artesanal que va a hablarnos de esto tan maravilloso que es, ¿no? El vino en Buenos Aires. Así que vamos a hablar de eso y nada, estamos en el Centro Cultural Alberto Perrone, nos vamos a quedar un rato más. Este lugar que está ubicado en la calle Granadero 101, esquina Ejército de los Andes. Vamos a hacer el cambio y mientras hacemos el cambio, quédense tranquilos porque es un poco esto caserito, como yo digo, ¿viste? Cuando vos vas a comprar y te dice caserito. Esto es así. No tiene... A mí me revienta eso, ¿viste? Que esté muy armado todo. Porque si está muy armado, no... Es como que pierde el sentido de pueblo, ¿sí? Entonces, esto es lo lindo que podemos llegar a palpar, ¿no? Mi nombre es Néstor Velo González, por ahí no lo dije nunca, pero me acordé y lo digo. Está Omar Tejeda en los controles.
y estuvimos con el profesor que es actual director del CENS 451 de Malvinas Argentinas, ex asesor legal de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, profesor de Historia, Geografía, abogado, docente de alma y orgulloso ciudadano paceño, y que desde su nacimiento es paceño. Me refería entonces a Enrique Quintanz, el doctor Enrique Quintanz. Y ahora, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Mirá cómo trae, mirá cómo vino pertrechado acá el hombre, Mientras hacemos el cambio, bueno, queremos también agradecerle, ¿qué dice? A ver, sabias palabras, Betonica, al profe Quintanz. Queremos agradecer a la gente también que se está comunicando. Mientras la gente se acomoda, quería contarte que acá en el Centro Cultural Alberto Perrone estamos todos los días. Hay cursos oficiales, la parte